Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de mi podcast. Yo soy Nayeli Palomino y el día de hoy te traigo un tema que estoy segura te va a gustar, te va a servir y pues yo lo elegí porque sentí que tiene muchas aristas, tiene mucho de qué hablar y es muy importante. Y cuando te dije sentí que pues tiene que ver con esto de sentir, o sea, tiene que ver con las emociones. Quiero que hablemos de las emociones. Creo que es un tema que realmente hoy en día veo que se habla más, sin embargo, me he dado cuenta que no siempre o no en todos los espacios se habla desde el mismo lugar de las emociones. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, para que tengamos un autocuidado, para que realmente podamos sentir que estamos procurándonos, el tema de las emociones es vital. No nada más cuando hablamos de autocuidado, de amor propio, tiene que ver con estas prácticas para, no sé, se me ocurre en este momento, para hacernos un cariñito, ¿no? De manera física, se me ocurre ir a un masaje o que una práctica de autocuidado sea hacer ejercicio o comer bien, y claro que lo es. Sin embargo, si todo eso lo hacemos, pero no hay un trabajo adicional o que sea como en primer lugar de nuestras emociones, lo demás que hagamos realmente no nos va a funcionar, no nos va a servir, porque las emociones tienen un impacto muy fuerte en nuestra vida. Y hace ratito te acababa de mencionar esta parte de que no en todos los espacios se habla desde el mismo lugar de las emociones. Y quiero decirte que es por lo siguiente. No sé si has escuchado que hay emociones buenas, hay emociones malas, o incluso se dice, ¿no? Eh, Estas emociones son negativas, son positivas, ¿no? A veces no se emplea tanto lo bueno o malo, pero sí positivo, negativo. Incluso yo llegué como a estar bastante enfocada en esta forma de expresarlas o de etiquetarlas. Y cada vez me voy dando cuenta que no es así o no debiera ser así, porque el ponerles una etiqueta es como un estigma a la emoción. Y si yo quiero ser una persona alegre, positiva, y digo, tengo una emoción negativa, pues ya entro en conflicto, ¿no? Y las emociones realmente no son ni buenas ni malas. Tal vez ya empiezas a escuchar esta forma de decirlo, ¿no? De hablar de ellas, o tal vez no. Y si es de las primeras veces o la primera vez que lo escuchas, quiero contarte, ¿no? Las emociones son únicamente mensajeras. Solamente te están diciendo la forma en la que estás en este momento o en esa situación de vida. Las emociones, si tú piensas en este momento, ¿qué emociones tengo? Ahí sería muy interesante que puedas indagar y darte cuenta y sí ponerles nombre en el sentido de qué emoción tienes, porque eso te va a ayudar a comprenderlas mejor. Hay veces que sentimos un mar de emociones, así lo digo, todas las emociones revueltas, y eso dificulta el poderlas identificar. Y cuando estamos en este momento así con las emociones todas hechas bolas, es momento de hacer como una pausa adicional para indagar un poquito más. Así que yo te voy a invitar en este momento a que te preguntes cómo te sientes hoy. Esta pregunta debería ser un básico
debería de ser la pregunta que nos hiciéramos cada día. ¿Por qué te lo digo? Porque si no haces ese contacto contigo, si no tienes esa interacción, esos cuestionamientos, esa autoindagación y reflexión, va a ser muy complicado que puedas tomar conciencia de lo que está pasándote y por consiguiente pues vivas casi en piloto automático y pues no haya un cambio o una modificación o un trabajo interior y no integres lo que estás logrando ver a través de esa emoción o de ese mensaje que te está trayendo la emoción. Cuando andamos en una vida acelerada, difícilmente nos permitimos eh, explorar hacia adentro y actuamos desde lo que está ocurriendo afuera, como que nos dejamos llevar, así me lo imagino, como si fuera un río en el que ahí vamos nadando, ¿no? En el que vamos flotando y este río nos está llevando como a gran velocidad y no podemos detenernos a simplemente a flotar suavemente en este río para sentirnos. Es como si estuvieras tú también nadando a veces en ese mismo sentido en el que fluye el agua y quisieras ganarle al agua. Es como si en tu día a día estuvieras nadando así aceleradamente o incluso en, como contrario, ¿no? Contrario al cauce, contrario a esa dirección o a ese sentido. Y hacer esos momentos de pausa en el día para preguntarte cómo te sientes es muy importante. Si tú en este momento te sientes como dudosa de qué emoción sientes, no te preocupes, simplemente deja que tus sentimientos afloren o que incluso ya le puedas meter un poquito de mente y puedas decir cómo es que se siente este estado en ti. Y te digo, no te preocupes o simplemente deja que las emociones afloren porque eso es lo que a veces necesitamos que ocurra. Hay muchos espacios en los que a veces se te pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? Alguien te saluda y te dice, ¿cómo te sientes? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Y nuestras respuestas son automáticas meramente y respondemos la mayoría de las veces con un bien o muy bien, gracias. Pero como si fuera ya, mm, ni siquiera quiero decir como porque así te sientas. O sea, a veces respondemos como, como desde un lugar de lo que tengo que o debería de sentir. Porque si yo a alguien le expreso que no estoy bien, como que ahí ya hay algo, ¿no? Ya hay incluso una incomodidad adicional. Y aquí se volvería a reflejar entonces cómo nos cuesta expresar lo que sentimos de manera real. Eh, yo lo veo, ¿no? Cuando alguien me saluda y me dice, ¿cómo estás? Ahí es como que entra en mí la mente de, a ver, ¿cómo estoy? Incluso hasta me sirve a veces como de pregunta para mí real, ¿no? No nada más como un simple saludo. Y también creo que es válido que cuidemos nos cuidemos, vaya, con respecto a quiénes les compartimos cómo nos sentimos. Entonces, tal vez sí hay momentos en los que la mejor respuesta será esta general, ¿no? Esta automática o estándar, que es decir bien, gracias. Pero tal vez hay otros lugares, momentos y personas con quienes podamos realmente decir cómo nos sentimos. Pero cuando sientes que hay una emoción tanto
de mucha felicidad, mucha euforia, mucha alegría, como de las otras, ¿no? Que ahorita me voy a regresar a este punto, como de tristeza, de enojo. Y queremos como tal vez contarle a alguien cómo nos sentimos, va a costar trabajo si no antes hacemos un trabajo de sentirlas y expresarlas para nosotros, para nosotras mismas. Y me voy a regresar un momento porque ya no te dije acerca de esta cuestión de cuando son emociones positivas y negativas. Y ahora a mí me gusta mucho como ponerle, tal vez es otra etiqueta, pero siento que tiene un poquito más de sentido. Tú ahorita me vas a decir cómo lo ves. Y es ponerles emociones incómodas y emociones cómodas. Las emociones cómodas, pues creo que a la mayoría las podemos relacionar con sentirnos alegres, sentirnos en paz, sentirnos en calma, sentirnos con armonía, sentirnos agradecidas, sentirnos con mucha felicidad. Y las que son incómodas son esas que pues no nos gusta tanto sentir, que son pues sentirnos tristes, sentirnos enojados, sentirnos con melancolía, con vergüenza, sentirnos con un malestar, ¿no? Y aquí vendría entonces otro punto importantísimo para que tú puedas comenzar o que sigas explorando en tus emociones. Y es que las emociones no son racionales per se, no son algo que puedas como únicamente definir con la mente, sino que las vas a sentir en el cuerpo. Por eso también es vital que tengas contacto con tu cuerpo para que puedas a través de él realmente identificar tus emociones. Entonces, me voy a estar como brincándole un poquito como de volverme a ir ahora a este río, a que te imagines este río en el que vas nadando, ¿no? A ver, imagínate que el río es así la vida o es un día. Es un día, ¿no? Es un día en el que te levantas y haces tus actividades hasta que te vuelves a dormir. ¿Cómo es ese río? ¿Cómo ves el agua? Está súper agitada el agua, sientes que salpica por todos lados. Eso puede ser un día, que realmente así sea un día que tengamos muchos compromisos, en el que tengamos retos que enfrentar, pero ahí lo importante es yo cómo los vivo y cómo los siento. Entonces, ¿tú cómo los sientes? ¿Cómo sientes tus días? ¿Sientes que vas nadando así aceleradamente o sientes que vas ahí como flotando y dejándote guiar y dejándote llevar, pero desde un lugar de armonía y de calma, no como de, pues a ver qué pasa, que también podría ser válido, ¿no? Entonces, cuando identificamos esta imagen del río, ¿qué te hace o qué te evoca sentir comodidad? Sentir comodidad tal vez sea como ir dejándote fluir, ir dejándote sentir, o incomodidades, pues voy luchando contra corriente. Ahora, vuelvo a la primera pregunta de cómo te sientes hoy. Con esto que te acabo de decir, por favor, haz una pequeñita pausa y pregúntate, ¿cómo te sientes hoy? Así, ¿cómo me siento hoy? Ahora te voy a pedir que no respondas inmediatamente de, pues bien, espera un momento. Siente tu cuerpo. Siente tu cuerpo, qué información te da.
¿Te sientes con nerviosismo? ¿Te sientes totalmente en calma? ¿Te sientes preocupada por alguna situación? ¿Te sientes emocionada por algo que vas a hacer? ¿Te sientes contenta? ¿Te sientes enojada? Y ahora siente en tu cuerpo si hay algo adicional que te dé esta emoción. ¿Te da un malestar? ¿Una sensación de opresión? Por ejemplo, a mí cuando me llego a preguntar esto, eh, a veces yo siento como el nerviosismo o el estrés, por eso hasta fue lo primero que te mencioné, y me doy cuenta porque estoy moviendo la pierna, ¿no? Estoy moviendo la pierna como de lado a lado o arriba y abajo. ¿Qué me está demostrando mi cuerpo? Que entonces no estoy en calma, que entonces mi cuerpo está hablándome, ¿no? Y también quiero invitarte a que cuando sientas estas emociones, evita juzgarlas. Y aquí es bien importante eso también porque muchas veces sentimos nuestras emociones, las identificamos, les pongo nombre, casi casi, y las etiqueto, las siento cómodas o incómodas. Y la mayoría de las veces, cuando son cómodas, pues qué padre, ahí se quedan o ya, ¿no? Pero cuando son incómodas, no es tan sencillo que, que solamente ahí se quede esa, esa reflexión. Entra una segunda emoción, un segundo sentir, que puede ser culpa, que puede ser enojo, que puede ser frustración, tristeza. Cuando te preguntas cómo te sientes y te das cuenta que estás muy triste por una situación que se te presentó, ahí muchas veces, si sigues sintiendo o si sigues pensando que la emoción es buena o mala o positiva y negativa, justo por eso es que ya casi no me gusta decirles de esta forma, porque entonces es como si estuviéramos haciendo, o se siente como si estuviera haciendo algo mal, ¿no? Imagínate que ayer eh, tuve una discusión con alguien en mi trabajo, ¿no? Imagínate tú que tienes una situación incómoda con alguien y yo digo mi trabajo, pero ponle la cara que quieras. Te enojaste. Entonces tú sabes que sentiste enojo, pero ahí entra esa reflexión en la que dices, híjole, esta situación no es la primera vez que me pasa. Me frustra y me enoja que se haya repetido, ¿no? Por ejemplo. Y en ese momento en el que estás sintiendo esto, te enojas más, pero te enojas ahora contigo por estar enojada de la situación. No sé si me estoy explicando. Espero que sí, me comprendas. Es como si le agregaras tú una segunda emoción de, ¡osh! Me molesta estar molesta o me frustra estar triste o me entristece que en este instante tengo 1000 emociones, no sé. Por eso es tan importante que le vayamos quitando como esa etiqueta para que las podamos sentir sin juicio, ¿no? Más bien les podamos decir, ah, pues sí, se siente bien incómoda, ¿no? Pero si tú le pones
es mala, es negativa, es algo internamente, es como si te dijera o te dijeras tú a ti misma, híjole, tú no deberías sentir estas emociones porque pues no, tú quieres ser una persona positiva, ¿no? Así que a veces así nos pasa, ¿no? Con las emociones. Y hoy te quiero platicar de una historia, de una situación que viví con una mujer a quien acompañé en su camino de amor propio, en esta parte de su viaje al interior. Casi siempre te voy a estar compartiendo tanto mis propias experiencias como de alguien a quien yo haya acompañado en su proceso. Evitaré decir evidentemente nombres por respeto, pero quiero platicarte de esta mujer porque a ella le pasó algo muy interesante con las emociones. Ella me decía que había una emoción que incluso ella ya le había dicho que era depresiva. Ella misma se decía que me siento depresiva, ¿no? Cabe destacar que cuando nos eh, digamos o cuando sintamos que somos depresivas, pues tiene que haber algo ahí detrás, ¿no? Que nos esté pues dando ese diagnóstico. Entonces un psicólogo clínico tal vez o un psiquiatra pueda darnos pues este ya diagnóstico. Nosotros cuando sintamos como esas emociones podemos nombrarle, claro está, como queramos, ¿no? Pero para ya que haya mucho más precisión, por supuesto que es importante siempre, siempre, siempre ver a un profesional de la salud o un profesional de la salud física, vaya, o salud mental. Pero bueno, me voy a lo que realmente te quiero contar. Ella siempre me decía, yo le decía, hola, ¿cómo estás? ¿No? Porque en el programa, en uno de los programas que tengo, hay un ejercicio, que es lo que te decía, de preguntarte todos los días cómo estoy. Incluso tienen un mood track, ¿no? Eh, estas como templates o plantillitas en las que puedes ir poniendo ahí cada día cómo te sientes con unas preguntas y demás. Y yo le preguntaba, ¿no? A ver, cuéntame cómo estuvo esta semana, qué, qué emociones tuviste ahí como marcando las de felicidad, ¿no? Que son unos emojis que tengo para que puedas tú identificarlo un poco más. Y me decía, no, pues casi 4 días de 7 estuve depresiva, ¿no? Así me decía, me sentí depresiva. Y yo, ok, ¿y qué te diste cuenta que te lanzó esa emoción? O sea, ¿qué fue el detonante a esa sensación o a esas emociones? Y ya me contaba diferentes cuestiones que no son tan relevantes porque cada una de nosotras podemos sentir una emoción u otra desde otros lugares, desde otras situaciones. O sea, no es como de, si te pasa esto, te sientes así y todos nos sentimos así, no. Entonces ella se sentía depresiva, me decía. Y yo muchas veces le invitaba como a simplemente, ok, la sentiste o te sientes de esta forma. Cuéntame dónde se siente en tu cuerpo o platícame qué te viene a la mente con esta sensación, ¿no? Y evidentemente era sentirse como con baja energía, como apagadona, me decía, como con tristeza, melancolías, nostalgias, pero se sentía mal de sentirse así, que es lo que te acababa de decir. O sea, se enojaba con ella por estar triste o por estar depresiva como ella lo decía. Me decía, es que otra vez esta semana 2 días estuve depresiva o 3 o 4 días estuve depresiva y me enoja sentirme así.
Hasta que un día empezamos a explorar esta parte de dejar de ponerle la etiqueta, ¿no? De positivas y negativas. Entonces solo las empezaba como a concebir como se sienten cómodas, se sienten incómodas. Y después hicimos esta parte de permitirse sentirlas sin juicio, sin soltándolas, ¿no? Sintiéndolas, ¿no? Que creo que esa es la de las primeras cosas que podemos hacer para aprender a gestionar de manera saludable nuestras emociones. Es sintiéndolas, ¿no? Entonces, ahí había un ejercicio que yo le decía, ¿no? De permítete sentirla tantos minutos. Incluso pon un cronómetro y permítete sentirlas ese lapso de tiempo que fuimos viendo ahí, con un tiempo y luego lo fuimos cambiando, más, menos, empezamos a hacer ahí un juego interesante para que ella se permitiera sentir y que se diera cuenta de que no estaba mal sentirlas y de que tenía ella el poder, vamos a llamarlo así, de guiar esa emoción, incluso en tiempo. La cosa fue bien interesante porque al pasar el tiempo, hubo un día que me dijo, me sentí depresiva y estoy feliz por sentirme así. Tal vez en este momento tú que escuchas esto te puede parecer como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo te vas a sentir feliz si toda la semana o muchos días de la semana estuviste sintiendo emociones incómodas? Y aquí voy a volverte a contar que son cosas que yo hago en mis acompañamientos que a veces no son como lo convencional o lo tradicional, pero que me he dado cuenta que precisamente por eso funcionan. Cuando ella se permitió sentir, cuando ella se dio cuenta que tenía ese poder de guiar sus emociones, cuando ella les quitó esta etiqueta de son buenas o son malas y simplemente se dio cuenta que las podía sentir y que podía incluso seguir adelante, eso a ella le causó sentirse en paz con su emoción, ya no luchar con esa emoción que estaba sintiendo. Porque a veces justo eso es lo que hace que esas emociones incómodas perduren, que las criticamos, les damos vueltas, no las queremos sentir, las evadimos, las queremos meter abajo de la alfombra y eso nunca va a darnos paz, ¿no? Cuando ella hace esto, ya no tuvo ese enojo consigo misma por sentirlo y fue uno de los primeros pasos para esa transformación que ella fue viviendo. Así que ahorita te invito a que tú, por un momento, puedas darte permiso de sentir tus emociones y te des cuenta que sentirlas no está mal. ¿Sale? Bueno, continúo con esta historia porque cuando ella fue indagando en sus emociones, en este sentir, me decía que mucho del juicio que tenía contra esas emociones tenía que ver con que la mayoría de sus amigas o de su entorno eran muy eufóricas, muy positivas, muy alegres, muy parlanchinas, creo que era la palabra que ella empleaba. Y ella era lo contrario, entonces por eso estaba ese juicio contra ella misma. No sé si tal vez ellas se lo hacían ver o solamente ella al comparar su forma de ser, pues ella se sentía mal. Cuando ella me cuenta esta situación, me dice, pues hoy me doy cuenta que yo soy de esta forma. Ni siquiera es que sea una mujer triste, simplemente que tiendo a ser más nostálgica, melancólica. Y creo que seguía empleando la palabra de depresiva, pero me dice, hoy me doy cuenta que sí,
Hoy estoy en paz con que soy así. ¿Te das cuenta? Ella aceptó su emoción. Y lo más bonito de todo que quiero contarte de, de esto es que cuando casi al final ella me dijo, me acabo de dar cuenta que ya casi no siento esa, esa emoción incómoda. Ahora me doy cuenta que casi ya no la siento, ya no la, en los días, ¿no? Van pasando los días y ya no la identifico. Bueno, no es de que no la identifique, sino ya no la siento. Ya me doy cuenta que no. Ahí fue porque tal vez estaba muy reprimida en esa emoción, que pues todos los días quería salir, todos los días quería salir, todos los días quería salir. Y como no la dejaba, pues así iba a estar hasta que le permitiera salir. Y uno de los ejercicios que estuvimos viendo con ella y que es parte de las herramientas de mi metodología, de mis acompañamientos, es la escritura terapéutica. Ella empezó a escribir respecto a cómo se sentía cada día y cuando me platicaba, pues lográbamos ahí indagar un poco más, un poco más. Y el escribir se ha vuelto realmente una emoción, el escribir se ha vuelto realmente una forma de sentir tu emoción, se vuelve una herramienta con la que puedes expresar lo que vas teniendo ahí en la mente. Y precisamente por eso hoy quiero invitarte a que puedas tú comenzar con esta herramienta, que empieces a explorarla, ¿no? Que empieces a ver qué hay dentro de ti, cómo andan tus emociones y que te permitas expresarlas por medio de la escritura terapéutica. Tal vez ya lo has intentado, tal vez no, eh, pero yo te quiero regalar un workbook que tengo precisamente para comenzar a explorar en tus emociones. Y este workbook se llama Amor propio, mi medicina, en el cual hay varias preguntas que te puedes tú comenzar a hacer para indagar más en ti y explorar muchísimo en tus emociones. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio para que lo puedas ir a descargar, para que la empieces a trabajar en ti y yo con mucho gusto podré responderte si te surge alguna duda, si te surge alguna pregunta, me la vas a poder hacer. Recuerda que puedes ponerme algún comentario o incluso yo siempre estoy abierta que me puedas contactar de manera más directa, tal vez por los mensajitos de Instagram o incluso de mi WhatsApp. ¿Qué te pareció este tema? ¿Te pareció interesante? ¿Te entra la duda a ti de cómo estás viviendo tus emociones? Pues yo espero que sí. Yo espero que este episodio te haya ayudado a reflexionar en cuanto a cómo estás sintiendo tus emociones, cómo las estás percibiendo, cómo las etiquetas o si las juzgas o si te juzgas por sentirlas. Quiero que este episodio te ayude a explorar en ti y que puedas darte cuenta que hay una gran invitación para que sepas que sentirlas siempre va a ser la mejor forma para que tú puedas aprender de estas emociones y que puedas darte cuenta qué mensaje te están trayendo hoy a tu vida. Por ejemplo, esta mujer, a través de la indagación y la reflexión, pues se dio cuenta que uno de los mensajes también tenía que ver con una comparación con los demás, esa falta de autoaceptación
y si no lo hubiera logrado ver, pues hoy tal vez estaría en el mismo lugar, ¿no? De una incomodidad terrible. Y para finalizar, quiero decirte que las emociones no es que ya nunca más vayas a sentir las emociones incómodas, para nada, ¿no? No se trata ni siquiera de eso como objetivo. No se trata de decir, pues hago este trabajo interior para ya nunca más sentir emociones incómodas, porque no es verdad. Y yo sí quiero decírtelo de manera muy clara. Eh, Más bien es para que a pesar o con todo y esa incomodidad, yo me sienta capaz de traer paz a mi vida y bienestar. De darme cuenta que soy capaz de dirigir mis emociones y de emplearlas a mi favor. Así que bueno, creo que es todo por hoy. La verdad me surgen otras cosas que me gustaría platicarte con respecto a las emociones, pero lo voy a dejar para otro episodio, porque si no, sí se nos haría mucho, muy largo. Solamente decirte que estoy pensando mucho en esta película, ¿no? En la película de Intensamente, que seguramente ya la viste, la uno, la 2, la más reciente, que nos trae un buen de enseñanzas, pero sí, mejor lo dejo para abordar mucho más este temita en otro episodio. Por favor, si te gustó, sígueme, puedes darle seguir, puedes darle un like, puedes calificar el episodio y también súper importante, ayúdame a que llegue a mucho más personas, ayúdame a que la información que por aquí comparto para crear mucho más conciencia en nuestras vidas, para ir sanando, para ir trabajando nuestro amor propio y transformarnos, pues llegue a más personas, más mujeres. Te mando un abrazo, te agradezco mucho, mucho el que hayas estado por aquí y déjame también cualquier preguntita que te surja, sugerencias de temas y no te olvides de ir a descargar el workbook para que comiences con el viaje hacia tu interior. Te mando muchos, muchos besos. Soy Nayeli Palomino y nos vemos para la próxima.